Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Como les adelanté en el video anterior, en esta clase lo que vamos a abordar es tipos de conocimiento, sujeto y objeto de una investigación y delimitación del objeto de estudio. Esto es muy importante porque para la clase que viene, además de decirme quiénes son los integrantes del grupo, también me van a tener que decir cuál va a ser el objeto de estudio, es decir, aquello que ustedes van a investigar en su proyecto y cuáles serán sus límites. Empecemos por lo primero, por lo principal. Tipos de conocimiento. Existen muchos tipos de conocimiento, pero podemos dividirlos en dos, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico es aquello que aprendemos a través de la experiencia. Y el conocimiento científico es aquel que aprendemos a través de un método particular, lo que llamamos método científico. En esta materia lo que vamos a hacer es adquirir conocimiento a través del método científico, a partir de un proyecto de investigación. Por eso, los pasos que vayamos viendo son muy importantes y tienen que sí o sí encontrarse todos para llegar a aplicar a lo que llamamos el método científico. Bien. En una investigación existen dos partes, el sujeto y el objeto. El sujeto somos nosotros los que investigamos y el objeto es aquello que vamos a estudiar. No significa que sea un objeto en sí, puede ser un aula, puede ser un grupo de niños, puede ser un grupo de madres, pero dentro de lo que es el proyecto de investigación, a eso que investiguemos, ese fenómeno que investiguemos, lo vamos a llamar objeto de estudio. Ahora, el objeto de estudio debe ser delimitado. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos capturar todo del objeto o que podamos capturar al objeto en su totalidad. Bien, por ejemplo, supongamos que queremos estudiar lo que es trabajo infantil. Primero que es sumamente amplio, es decir, voy a estudiar, voy a observar sobre el trabajo infantil. A este fenómeno, este objeto de estudio, yo lo tengo que delimitar. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el trabajo infantil que pueda observar en la Argentina, que pueda observar al trabajo infantil que pueda observar en Sudán o en algún otro país. Incluso en las mismas provincias no va a ser lo mismo el trabajo infantil que pueda llegar a ver en Córdoba capital que pueda llegar a ver en algún pueblo del interior. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer para abordar un proyecto de investigación es delimitar el objeto de estudio. Y para hacerlo, yo acá les voy a mostrar pantalla, les hice un embudo que suele servir mucho para poder determinar y delimitar el objeto de estudio. A ver si lo ven ahí. Bien, este funnel o este embudo nos ayuda a delimitar aquello que vamos a estudiar. Inicialmente vemos el tema, que es algo muy amplio, sobre qué quiero estudiar. Puede ser, por ejemplo, sobre violencia de pares o trastornos de ansiedad. Pero el objeto lo tengo, como les decía recién, que delimitar. Y lo voy a delimitar a través del fenómeno, es decir, específicamente qué voy a observar de ese tema que se me ocurrió, que es sumamente amplio y que no voy a poder abordar en su totalidad. De todo ese tema, ¿qué es lo que específicamente voy a abordar? Supongamos que yo quiero hablar sobre violencia de pares. Existen muchos tipos de violencia. Pueden ser violencia física, tal vez puede ser violencia psicológica, incluso puede ser una violencia que se aborde dentro de un canal como es el ciberbullying. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, existe un montón de trastornos. O sea, el tema en general son trastornos de ansiedad, pero el fenómeno es
de todos esos trastornos de ansiedad, ¿cuál voy a observar? ¿Qué es lo que voy a observar? Voy a observar, por ejemplo, puede ser ataques de pánico o puede ser incluso anorexia, depresión. Bueno, puede haber un montón de fenómenos que estén vinculados a los trastornos de ansiedad. Y finalmente, delimito mi objeto determinando un universo, es decir, dónde se manifiesta ese objeto de estudio, ese fenómeno, dónde se manifiesta ese fenómeno. Volvamos al ejemplo anterior. Si yo quiero estudiar violencia entre pares, el fenómeno, supongamos que elegí que va a ser ciberbullying, el universo es en adolescentes de segundo año de la escuela, no sé, IPEN 199. Fíjense que también ahí, fíjense en cómo delimité el universo. Es decir, dije que iba a ser entre adolescentes, es decir, que lo delimité de una manera etaria, de segundo año, es decir, que delimité el lugar del IPEN, es decir, de una escuela, porque segundos años hay un montonazo, del IPEN 199, supongamos que ese IPEN está en Córdoba, capital, y también voy a delimitar el año de ese objeto de estudio, es decir, el segundo año de tal escuela, de tal ciudad, de tal año. Supongamos el segundo tema que habíamos pensado, el tema de trastornos de ansiedad. Supongamos que el fenómeno que al final consideré observar va a ser la depresión. Bien, y el universo que yo quiero es en adolescentes. Hubo un estudio re lindo el año pasado que trabajaba esto, depresión en adolescentes que estaban en una casa hogar separadas de sus familias. Creo que esto era en Santa Fe. Entonces, la delimitación o el límite de este objeto de estudio es que no solamente voy a estudiar trastornos de ansiedad, el fenómeno era la depresión y el universo eran adolescentes entre 13 y 18 años que se encontraban en una casa hogar separadas de sus familias en el año 2022. Bien, de esta manera delimitamos el objeto de estudio. Para la semana que viene, lo que tienen que hacer es, primero, organizarse entre ustedes para separarse, dividirse en grupos, es decir, saber, el martes que viene, cuando nos juntemos en Meet, tienen todos que saber con qué grupos se encuentran, con qué persona van a trabajar y además el objeto de estudio y su limitación. Ahora, yo voy a dar 5 temáticas que se las voy a mandar por mail, es decir, que el tema no es al azar, yo les voy a plantear el tema. Lo que ustedes tienen que sí estar pendientes es en el fenómeno y en el universo de estudio, es decir, que de las 5, 4 o 3 temáticas que yo les planteé, ustedes tienen que delimitar ese objeto en relación al fenómeno y al universo de estudio que quieren trabajar. Al momento de pensarlo, de delimitar el objeto de estudio, por favor piensen en el acceso que tienen, es decir, no busquen cosas difíciles, por ejemplo, no sé, niños que se encuentran en alguna institución donde no tienen acceso ustedes, o por ejemplo cárceles donde necesitan varios permisos. ¿Por qué? Porque esta materia es corta, entonces necesitan tener un acceso rápido a esos lugares, a donde el objeto se manifiesta, o el fenómeno, digamos, se manifiesta. Y segundo, vayan pensando en el marco teórico, es decir, qué autores pueden ayudarles para abordar, porque siempre en los proyectos de investigación el análisis se va, tanto la observación como el análisis tiene que estar arraigado, abrazado,
fijado, anclado, no sé cuántos sinónimos hacerlo decirle sobre un marco teórico. Bien, así que la semana que viene, recuerden, tienen que saber con qué grupo van a trabajar el tema y la limitación del abordaje, es decir, que esté bien delimitado el objeto de estudio. Así vamos a empezar la semana que viene. La semana que viene yo les voy a ir preguntando uno a uno cuál es su grupo de trabajo y el objeto de estudio y la limitación con la que van a trabajar y abordar el proyecto de investigación. Nos vemos la semana que viene.